noches, jóvenes. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Carlos Enrique, Cristians, Jaime, Luzmila, Jacqueline. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a desarrollar en esta ocasión el curso de química y vamos a trabajar dos temas muy importantes, siguiendo la secuencia de los prospectos de admisión a las diferentes universidades del país, tomando como referencia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Vamos a trabajar, como les decía, los temas de configuración electrónica y tabla periódica. Bien, entonces fíjense, cuando nosotros hablamos de un átomo, como pueden apreciar acá en la lámina, este átomo o los átomos en general, como ya estudiamos la clase pasada, están constituidos por un núcleo atómico en el cual podemos encontrar protones y neutrones, mientras que alrededor de este núcleo atómico encontramos una nube electrónica o una corteza electrónica, también le llaman algunos. Como su nombre indica, en esta corteza o nube electrónica vamos a encontrar a los electrones. El núcleo, como pueden saber ustedes muy bien, los neutrones son partículas fundamentales o nucleones que no tienen carga, son neutros, de ahí viene su nombre. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, que están girando alrededor de ese núcleo atómico. Ese movimiento que tienen los electrones tiene un movimiento a manera de ondas que suben y bajan, que ya también hemos estudiado en la clase pasada, alrededor del núcleo, siguiendo unos niveles de energía. Ahora, este movimiento que tienen los electrones en su mismo nivel de energía no pierde ni gana energía, se mantiene estable. Ahora, este electrón va a tener una cierta cantidad de energía dependiendo del nivel y de su nivel en el que se encuentra. A esa energía le llamamos energía relativa. Los niveles de energía, como recuerdan ustedes, son en total 7, que pueden estar enumerados del 1 al 7, o pueden tener también letras del alfabeto, como la K, L, M, N, O y P. Ahora, si un electrón cae a un nivel de menor energía, es decir, tenemos acá en la figura dos niveles, el 1 y el 2. Si yo tengo un electrón acá en el segundo nivel y cae al primer nivel, entonces el electrón va a emitir energía. Pero si un electrón que se encuentra en un nivel inferior, por ejemplo en el nivel número 1, quisiera subir al nivel número 2, entonces tiene que ganar energía para poder acceder a ese nivel superior. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al modelo atómico de Bohr, el cual nos habla de los niveles de energía, existen pues unos números llamados números cuánticos, los cuales vienen a ser 4 números. El número cuántico principal, el número cuántico secundario, representado con la letra L minúscula, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. Pero para poder determinar o describir un orbital, solo un orbital, necesitamos los 3 primeros.
Si yo quiero escribir, además del orbital, al electrón propiamente dicho, entonces ahí tengo que agregar el cuarto número cuántico. Veamos. Este número cuántico principal, el primero, es el que va a representar los niveles de energía. Este nivel de energía, como ya sabemos, ¿no? Puede ser del 1 al 7. Y está asociado con la idea física del volumen del orbital, ¿no? ¿Cuáles son las formas o la forma del orbital? En este caso tenemos un orbital S, un orbital P. El orbital S es una esfera con 3 dimensiones. El orbital P es a manera de lazos que están también ubicados en las 3 dimensiones, tanto X, Y y Z. El número cuántico secundario, llamado también azimutal, va a identificar su nivel de energía en el cual se encuentra en el electrón. Ese número cuántico secundario o azimutal me va a indicar el valor que toma cada uno de los orbitales, como pueden observar ustedes acá en esta tabla. Por ejemplo, para el orbital S o el subnivel S, el valor de ese número cuántico va a ser igual a 0. 1 para P, 2 para D y 3 para F. ¿Cuántos orbitales encontramos acá en el orbital S? Encontramos, o en su nivel S, encontramos un solo orbital. Para P hay 3, para D hay 5, para F hay 7. Y en cada uno de estos orbitales vamos a encontrar 2 electrones como máximo. Entonces, si S tiene un solo orbital, tendrá 2 electrones. Si P tiene 3 orbitales, tendrá 6 electrones en total como máximo. D 5 orbitales, 10 electrones. Y F, si tiene 7 orbitales, tendrá 14 electrones como máximo. El número cuántico magnético me va a describir la orientación espacial en donde se encuentran esos orbitales. Y va a tomar valores enteros, negativos y positivos para L, incluyendo al 0. Por ejemplo, para S solamente va a ser 0, para P son 3 orbitales. El primero, el PX, será menos 1, el PY será 0 y el PZ será más 1. Y también igual para D, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿No? Acá está en la representación que se puede dar a los orbitales, lo que les estaba manifestando. El orbital S, un solo, ¿no? El subnivel S, un solo orbital. Para P hay 3, para D hay 5, para F hay 7, cada uno con su numeración respectiva. Y luego tenemos el número cuántico spin, que va a indicar el sentido de giro del electrón. Si el electrón gira hacia arriba, será más un medio, y si gira hacia abajo, será menos un medio. Entonces, si nosotros tenemos una configuración electrónica, que ya vamos a analizarlo un poquito con más detalle en unos minutos, tenemos acá un electrón que está representado por esta configuración electrónica que termina en 3p1. Entonces el número 3 me va a indicar el nivel de energía
por lo tanto, el número cuántico principal. El orbital P, el número cuántico secundario, que está representado por la letra L, y en este caso para P es igual a 1. Y ese número 1, que acá aparece grande, en realidad debe aparecer como si fuera un exponente, 3P a la 1, que me va a indicar la cantidad de electrones que hay en dicho orbital. Hablamos también pues de una configuración electrónica, la cual me va a indicar, la cual va a corresponder a la ubicación de los electrones que se encuentran en los orbitales de los diferentes niveles de energía que encontramos en un átomo en particular o en un elemento. Entonces tenemos los 7 niveles de energía que corresponden para los orbitales S, desde el segundo nivel hasta el séptimo para P, desde el tercero hasta el sexto para D, y el cuarto y el quinto para F, ¿no? Y estos electrones van ubicándose de esta forma, a manera de zigzag o a manera de serrucho, y por eso pues a la distribución electrónica también se le llama la regla de serrucho. Para poder pues construir esta distribución o esta configuración electrónica, se debe pues tener en cuenta la manera de llenar los electrones en los respectivos niveles de energía, los cuales ¿no? van a hacer que los electrones ubiquen a primera instancia los niveles de energía que tengan más, menor, o más baja esta energía, ¿no? Y así vamos a ir subiendo, ¿no? ¿Y cómo calculamos esta energía? Hay una formulita que me habla de la energía relativa, va a ser igual, ¿no? al número cuántico, el número cuántico principal más el número cuántico secundario, ¿no? Ahí la tienen ustedes para que puedan tomar apunte o nota de ella, ¿no? En donde eso ER significa pues energía relativa. Ahí la tienen ustedes, para que tomen nota. Otra consideración para tener en cuenta la configuración electrónica es el principio de exclusión de Pauling, ¿no? Este señor pues nos dice que los dos electrones que se ubica en un orbital no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Por lo menos debe diferenciarse en el último número cuántico, en el spin. Entonces tenemos, por ejemplo, para 1s2, esta configuración, el 1 grande es para el número cuántico principal, que es el nivel de energía. A su nivel S es el 0, y su nivel S tiene un solo orbital, y ese orbital tiene la numeración igual a 0. Y en ese orbital podemos encontrar un electrón que gira hacia arriba, tendrá un valor más un medio, o puede tener un electrón que gira hacia abajo, que tiene un valor menos un medio. Recordemos pues que los electrones siempre primero se dibujan o se escriben las flechitas hacia arriba. Luego que todos los orbitales tienen las flechitas hacia arriba, vamos a ir colocando de izquierda a derecha las flechitas hacia abajo. ¿No? Tal como se muestra en esta imagen, ¿no? Tenemos acá en su nivel S, con su orbital respectivo, 2 electrones, y tenemos en su nivel P con 3 orbitales. Y como hay 3 electrones, entonces deben tener los 3 electrones de las flechitas hacia arriba, ¿no?
llenando primero de izquierda a derecha. Entonces, este es el orbital P menos 1, el orbital P0, el orbital P más 1, o también llamado PX, PY y PZ. Entonces recordemos que cada subnivel tiene como máximo una cierta cantidad de electrones. Para S es 2, para P es 6, para D es 10 y para F son 14 electrones. Debemos tener en cuenta para poder realizar la configuración electrónica la cantidad de electrones que tiene un átomo en particular, ¿no? Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando del nivel más cercano al núcleo. ¿No? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el sodio con 11 electrones, lo que equivale a un número atómico igual a 11. Entonces, para ubicar, ¿no?, su configuración electrónica, vamos así trabajando en la regla de Serrucho. Primero 1s, 2 electrones, sigue 2s2, vamos sumando, 2 más 2 son 4, luego tenemos acá el 2p, 6 como máximo, ahí van 10, y para 11 tenemos el 3s1. Entonces vamos a tener acá el 3s1, número cuántico principal, el número 3, el número cuántico secundario, el valor 0 para S, y el orbital es el único, el orbital 0. Y el electrón, ¿no?, estaría apuntando hacia arriba. Por lo tanto, el cuarto número cuántico del spin sería más un medio. Más un medio sería su valor. Tenemos pues acá el cromo, que tiene un número atómico igual a 24. Si hacemos pues su distribución electrónica, esta va a ser su distribución electrónica, ¿no? Hay una anomalía acá, en donde tenemos la distribución Kernel-electrón, argón, que es el número, un gas noble, cuyo número atómico es conocido, igual a 18, más 4, 22, más 2 me da 24. Entonces, así estaría la distribución electrónica. ¿Pero dónde surge la anomalía? En donde si yo tengo, por ejemplo, para el subnivel D, con 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, 4 electrones, 1, 2, 3, 4. Pero acá estamos hablando del tercer nivel, y del tercer nivel, por seguir el orden, la secuencia de la configuración electrónica, me toca pues el 4s2, y este 4s2 indica que hay 2 electrones en el orbital s del cuarto nivel. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica que debe seguir es que debe llenarse por lo menos la mitad de los, ¿no?, de electrones de los orbitales de su nivel D. Entonces, si yo tengo 4, me falta 1 para la mitad, que es 5. Entonces, ese 1 lo tomo prestado de estos 2 electrones que tiene en su nivel S. Hasta acá 1, ya tengo el D5, y el S me quedo con 1 nada más. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia, la anomalía que se presenta en algunos elementos de la tabla periódica al realizar la configuración electrónica. Algo similar ocurre con el cobre, cuya configuración es el argón, el 4s2 y el 3d9. Entonces, igual también, ¿no? Restamos un electrón o quitamos un electrón del subnivel S del cuarto nivel, nos quedamos con 1, y ese electrón
sumarlo 9 y ya tenemos completo en su nivel D. Entonces, acá hay una configuración kernel que viene a ser la representación simplificada de la distribución electrónica, pero tomando en cuenta, ¿qué cosa? Tomando en cuenta la distribución electrónica de los gases nobles, como el argón para un número atómico 18, el criptón número atómico 36, el xenón 54 y así en forma sucesiva. Entonces se va abreviando para no hacerlo tan extenso esta configuración electrónica. ¿No? Radón 86 y un elemento desconocido, ¿no? Que probablemente en un futuro sea el 118. Estamos mencionando los orbitales. Los orbitales también reciben el nombre de REMPES, que es la región del espacio en torno al núcleo donde existe una mayor probabilidad de poder encontrar electrones. Estos orbitales o pueden estar llenos o completos, o pueden estar semillenos o incompletos, o pueden estar vacíos. Cuando están llenos o completos, siempre hemos dicho que los electrones deben estar uno girando hacia arriba, el otro girando hacia abajo. Nunca ambos hacia arriba o nunca ambos hacia abajo. Y acá tenemos pues la estructura física de los respectivos orbitales. Para S es esférico, para D o para P, perdón, dilobular, para F lobular, para D, perdón, lobular, y para F una estructura bastante compleja en cada uno de los casos. Mencionábamos sobre la energía relativa que corresponde a un orbital. ¿No? Hay que tener en cuenta que cuando hay dos regiones que tienen la misma cantidad de energía relativa, ¿no? Estas regiones se llaman regiones orbitales degenerados, ¿no? Recuerden que n puede ser de 1 al 7 y L puede ser 0, 1, 2 o 3, tomando estos valores. De acuerdo a la estructura que tienen los orbitales, entonces se va a llamar una sustancia diamagnética aquella que no es atraída por un campo magnético debido a que sus electrones se encuentran apareados. Principalmente lo vamos a encontrar en los tres primeros grupos. Se va a llamar sustancia paramagnética a aquella sustancia que está atraída por un campo magnético y que posee electrones desapareados. Lo encontramos en aquellos elementos que tienen, ¿no? Que se encuentran o que son de transición. También tenemos en cuenta que cuando un elemento neutro pierde electrones, se llama catión y su carga es aparentemente positiva, mientras que cuando gana electrones, su carga aparente va a ser negativa y se le llama anión. Bien, pasamos ahora pues al tema de la tabla periódica. ¿Qué cosa viene a ser pues la tabla periódica? ¿No? Es un sistema
ordenado de elementos químicos que están en función a su número atómico. En esta tabla periódica pues vamos a encontrar los elementos que no solamente están unidos siguiendo una secuencia del número atómico de manera ascendente, sino también que en esta tabla periódica vamos a encontrar ciertas propiedades, ciertas características que van a determinar funciones o propiedades periódicas de estos números atómicos que se presentan en cada uno de los elementos, que van a dar origen a la agrupación de la tabla, ya sea en filas o ya sea en columnas. Estas filas se van a llamar o se llaman periodos y las columnas se llaman grupos, pero también se llaman familias. Son 7 los periodos, son 18 grupos o familias que están divididos en dos partes, ¿no? En un gran grupo A y un grupo B. Estos grupos, ¿no? El grupo A está dividido en la tabla periódica entre el grupo 1A y el 2A, ¿no? O los grupos 1 y 2 en números arábigos. Y se saltea al número 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que corresponden pues a los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Estos primeros grupos, ¿no? De letra A mayúscula, se van a llamar elementos representativos. Y van a tener una característica muy peculiar. Cada uno de ellos va a terminar su configuración electrónica, ya sea en los subniveles S o los subniveles S y P. Y vamos a ubicarlos en cada uno de los grupos con el simple hecho de contar cuántos electrones hay en cada uno de esos subniveles. Si tiene solamente su nivel S, el subnivel S puede tener 1 o 2 electrones, por lo tanto pertenecerá al nivel 1 o nivel 2, o grupo 1 o grupo 2. Si tiene los subniveles S y P, S tiene como máximo 2 electrones, P como máximo 6, 2 más 6 me da, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones que hay, vamos a ubicarlo en cada uno de estos grupos. Ahora, los grupos 3, 4, 5, 6 hasta el 12 corresponden B, que también se llama elemento de transición. Decíamos pues que los periodos representan los niveles de energía y su disposición o su ubicación en la tabla es de manera horizontal, es decir, formando filas. Por ejemplo, tenemos acá el boro con un número atómico igual a 5. Su distribución electrónica va a terminar en 2s2, 2p1. Como entonces se encuentra en el mismo nivel, en el mismo número 2, entonces estamos hablando del periodo 2. Este periodo indica pues entonces el de energía. Ojo, el periodo indica el nivel de energía. El carbono tiene un número atómico igual a 6. Su distribución electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Por lo tanto, su periodo es del grupo 2. Este 2 es más grande, porque estos dos son minúsculos exponentes, pero representa la cantidad de electrones. Cuando hablamos de grupo o familia, son aquellos elementos que están formados, distribuidos, contando los electrones en su último nivel de energía. Lo vamos a ubicar en la tabla periódica
de manera vertical o en columnas. Por ejemplo, el primer elemento de la tabla periódica tiene un solo electrón y su configuración electrónica es 1s1. Por lo tanto, este único electrón determina en qué grupo lo vamos a ubicar al hidrógeno. Entonces lo ubicamos en el grupo 1A o familia 1A. El litio, un número atómico igual a 3, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s1, coincidiendo pues el 1s1 del hidrógeno. Por lo tanto, estos dos lo vamos a encontrar en la familia 1A. Y así podríamos seguir pues con otros elementos que se encuentran en la misma familia y podemos darnos cuenta que todos terminan en S1. Si pasamos a otro elemento, por ejemplo el boro, que tiene 5 electrones, 1s2, 2s2 y 2p1, que coincide con la configuración del carbono. Entonces, si contamos acá los electrones, será familia o grupo 1A, familia o grupo 1A. Acá tengo 2 más 1, 3, familia o grupo 3A, 2 más 2, 4, familia o grupo 4A. Y así en forma sucesiva. Entonces, en la tabla periódica podemos ubicar 4 grandes grupos de elementos químicos. Por ejemplo, los metales, que es un buen grupo de elementos. Luego en la tabla periódica aparece una especie de escalera, cuyos elementos que están en los peldaños son los semimetales o metaloides. Aquellos elementos que se encuentran pues por encima de esa escalerita son los no metales y lo que corresponde al grupo 8A, los gases nobles. Acá podemos observar pues los 18 grupos de la tabla periódica, cada uno distribuidos de acuerdo a sus orbitales, y en el grupo B, los elementos de transición, se van a ubicar pues los orbitales D, y para aquellos dos periodos que sobresalen de la tabla, el orbital F o su nivel F. Entonces tenemos ahí los nombres de los grupos que corresponden al grupo A, ¿no? El 1A son los alcalinos, el 2A los alcalinos terrios, el 3A los terrios, el 4A los carbonoides, 5A los nitrogenoides, 6A los calcógenos, 7A los halógenos. Dentro de los elementos de transición vamos a encontrar pues que se encuentra entre el grupo 1B y el 8B, y su estructura es un poco más compleja. Los elementos ferromagnéticos son aquellos elementos que van a reaccionar pues con el fierro, porque tienen electrones libres que están disponibles y que fácilmente van
van a perderse estos electrones, ¿no? Por ejemplo, cobre, ¿no? Entre ellos. Y se encuentra el grupo 8A, perdón, 8B de la tabla. 8B de la tabla. ¿No? Así, mi estimado Francis. Hagan sus preguntas, muchachos, pregunten, no se queden callados, pregunten por favor. Bien, algunas características de estos grupos, por ejemplo, los metales, ¿no? Elemento en la parte izquierda y en la parte central de la tabla periódica. Estos elementos, metales, son buenos conductores de calor y de humedad. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. El mercurio es un elemento metálico, es un metal líquido. ¿Dónde encontramos el mercurio? El mercurio pues lo encontramos, no creo que todos tenemos en casa un termómetro. Esa barrita gris o plateada que se encuentra dentro del termómetro y que a medida que aumenta o disminuye la temperatura del ese es el mercurio. Ese es el mercurio, ¿no? Que tiene una particularidad que es la capacidad de dilatarse con el cambio de temperatura. Algunos ejemplos de metales son el sodio, que se encuentra en el grupo 1A, ¿no? Que es un metal blando, como más así, pero de un color metálico característico. El aluminio, que lo tenemos, por ejemplo, muchas veces en las ventanas, ¿no? En las mismas ventanas, pero ventana de fierro o de hierro. El zinc como envoltura de las pilas, no es envoltura de colores donde está la marca en la pila, no. Si nosotros sacamos esa, es una envoltura metálica pintada. Entonces, si la sacamos, dentro encontramos de color gris, más o menos brilloso, zinc. Estos metales tienen la característica de perder sus electrones cuando se van a formar reacciones químicas y por lo tanto cuando pierden electrones se oxidan, se van a oxidar. Ahí está el sodio, está el hierro, las virutas de hierro. Los no metales los vamos a encontrar en ¿dónde? En la parte superior derecha de la tabla periódica, ¿no? En esa esquinita, ¿no? Varios no metales. Entre los cuales se incluyen al carbono, el nitrógeno, el fósforo, oxígeno, el azufre, los halógenos, ¿no? Y el hidrógeno. Acá tengo, por ejemplo, una tabla periódica. ¿Se dan cuenta? Acá vamos a encontrar a los metales. Esta parte amarilla son los no metales de los cuales estamos hablando. Y esta parte, pues, anaranjada a manera de escalera son los metaloides o, ¿no? Estos metaloides que se comportan tanto como metal como no metal. Y acá en esta columna, la columna 8A o familia 8A son de los gases nobles. Gases nobles. Entonces, dentro de los no metales
pues algunos importantes, por ejemplo, decíamos, está el carbono, el nitrógeno, ¿no? Y también se incluye acá al hidrógeno. Estos no metales no conducen la electricidad, no conducen el calor, o son malos conductores. Pueden encontrarse pues en cualquiera de los tres estados en la naturaleza, y si se encuentran en estado sólido como el carbono, son quebradizos a formar láminas. El azufre de un color amarillo verdoso, el carbono a formar láminas. Los metaloides de los cuales hablamos se comportan tanto como metales y como no metales de manera intermedia. Algunos tienen brillo, otros son opacos. Algunos son conductores de calor y electricidad, otros son pobres conductores de calor y electricidad. Entonces tenemos, por ejemplo, al boro, al silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el boro, está el silicio, está el germanio, está el astato, a ver, vamos un ratito a ver, para poder facilitarle la relación de estos elementos. El astato, está el antimonio, está el teluro, el polonio, y ahí lo tienen, ¿no? Son 8 en total. Son 8 los metaloides. El boro, un elemento térreo, el silicio, y vamos a ver ahora lo que son las propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas pues son, ¿no?, algunas características que van a ser propias de los elementos químicos, tanto de los grupos como de los periodos. Tenemos, por ejemplo, el radioatómico, el volcán. Todos ellos pues establecieron, ¿no?, estas características, estas propiedades comenzaron a establecerse de a pocos, dependiendo pues conforme se fueron estudiando los elementos químicos en la tabla periódica por grandes científicos, ¿no? Lo dicen pues que Dobereiner, él estableció sus triadas en base pues a los pesos atómicos tanto del litio, del sodio y potasio, ¿no?, donde él pudo determinar que el peso atómico del sodio y del potasio, de igual manera el peso atómico del estroncio era la semisuma del peso atómico del calcio y del bario, y así en forma sucesiva, y dio origen a la primera tabla periódica. Luego encontramos a Newlands, que fue otro científico que agrupó a los elementos químicos, ¿no?, de 7 en 7, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otra fila de 7 elementos. Pero él se dio cuenta que al agrupar esa fila de 7 elementos, el elemento número 8 que está debajo del número 1, número 8 en orden, no en número atómico como está acá escrito, sino en secuencia nada más,
el elemento 8 guardará las mismas características o similares características que el elemento número 1. Y así en cada una de las filas podemos observar características similares que formaban pues ya grupos o familias de elementos. Para este francés Chancorstein, él nos dijo pues que los elementos químicos se agrupaban alrededor de un barril o de un cilindro, formando un ángulo de 45 grados, y que los elementos que estaban, ¿no?, formaban una espiral, pero que estaban uno debajo de otro, formando una especie de columnas, tenían características similares. Luego tenemos a Meyer, que establece pues un patrón, y Mendeleev, que es el primero pues que da formación a la tabla periódica, una tabla periódica en donde él pues observa la presencia, ¿no?, de ciertas características de elementos que, por ejemplo, ¿no?, él tenía que colocar unos vacíos en esa tabla periódica. ¿Por qué? Porque habían elementos que aún no habían sido descubiertos, pero él estaba con toda la seguridad de que en un futuro, al descubrirse o encontrarse estos elementos químicos, iban a encajar perfectamente en esos espacios vacíos que él estaba dejando, ¿no? Y compartió sus ideas con Meyer, y así surge una tabla periódica corta. ¿No? Y hemos hablado pues de los grupos, de los periodos. ¿No? Esto ya hemos estado revisando esto, ¿no? Vamos a pasarlo pues, ¿no?, rápidamente, ¿no? Estamos hablando pues también de los elementos representativos que se encuentran en el grupo A, los elementos de transición en el grupo B, lo de transición interna, lo de transición externa. La tabla dividida en bloques, ¿no? Bloque S, bloque D, bloque P, bloque F. Y la presencia pues de propiedades periódicas, como estábamos hablando. Esas propiedades periódicas tenemos, por ejemplo, el caso del radio atómico. El radio atómico, ¿no?, es la distancia, la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos de un mismo elemento. Entonces, por ejemplo, este es oxígeno y este es otro oxígeno. Tengo acá el núcleo del átomo, el centro del núcleo del átomo, mido su distancia, y la mitad de ella es el radio atómico. ¿No? Entonces tenemos acá una representación de los tamaños de los radios atómicos, y de acuerdo a esto pues podemos decir que el radio atómico va a variar en un periodo, va a aumentar, ¿no?, de derecha a izquierda, o al revés, disminuye de izquierda a derecha, aumenta de derecha a izquierda y disminuye de izquierda a derecha. ¿No? Tenemos entonces, repetimos por acá, ¿no? Entonces eso ocurre en el periodo, y en el grupo va a aumentar de arriba hacia abajo, va a ir aumentando.
Entonces, ¿qué ocurre en el caso de los metales cuando estos metales pierden electrones y se vuelven iones positivos o cationes? Entonces, el catión va a tener menor radio atómico que su átomo neutro al perder electrones. En cambio, los aniones, es decir, aquellos elementos que ganan electrones, van, ¿no?, al tener más electrones, el radio atómico se hace más voluminoso. Por lo tanto, el radio atómico de un anión es mayor que la de un átomo neutro. Y ese radio atómico está en relación, pues, con el volumen. Recuerden ustedes que el volumen de una esfera, es igual a 4/3 del valor de pi, lo tengo acá, vamos a ponerle letra pi, por el radio elevado al cubo. Perdón, disculpen. Seguimos. Entonces, en la tabla periódica, el volumen va a disminuir en un periodo de izquierda a derecha y el grupo va aumentando de acuerdo, aumenta el número atómico. ¿No? Ya habíamos hablado del radio iónico. Es menor en los cationes y es mayor en los aniones. Otra propiedad o característica periódica es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de su nivel más externo en el estado gaseoso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el calcio en estado gaseoso, para poder que el calcio pierda un solo electrón nada más, entonces tengo que darle una energía. Esa energía se llama energía de ionización. Puede haber una primera energía, puede haber una segunda energía, puede haber una tercera energía de ionización. Ahora, esa energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. Disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. Y en un periodo la energía de ionización va a aumentar de izquierda a derecha, va aumentando en el periodo. ¿No? Así es. Aumenta de izquierda a derecha, disminuye de arriba hacia abajo o aumenta de abajo hacia arriba, es lo mismo. La afinidad electrónica, ¿qué cosa es? Es la energía puesta en juego que acompaña al proceso de adición de un electrón. O sea, es lo contrario de la energía de ionización. Entonces, si yo tengo el elemento flúor, para que ese flúor gane energía, gane un electrón y se vuelva un anión, entonces necesita una energía que se llama afinidad electrónica. Afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica en un periodo, o sea, de manera horizontal, aumenta también de izquierda a derecha y aumenta en el grupo de abajo hacia arriba.
La electronegatividad, ¿qué cosa viene a ser? Es la tendencia que tienen los átomos de un elemento de atraer hacia ellos a los electrones, ¿no? ¿Qué tal, Melody? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Entonces, pero esta electronegatividad va a funcionar siempre y cuando los átomos se encuentran formando enlaces químicos, cuando estén enlazados. Entonces, esta electronegatividad va a aumentar conforme, ¿no?, vaya creciendo el número atómico en el periodo, perdón, y va disminuyendo en el grupo, ¿no? La electronegatividad, entonces, en el periodo aumenta de izquierda a derecha y en el grupo aumenta de abajo hacia arriba. Ahí está. Ahí lo tiene. El carácter metálico, ¿no?, es propio, es típico de los metales, de ahí deriva su nombre. Entonces, este carácter metálico igual también en el periodo aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y si queremos nosotros estudiar el carácter no metálico, es todo lo contrario al carácter metálico, ¿no? El carácter no metálico aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La reactividad, ¿no?, también, ¿no?, en el caso de los metales reaccionan perdiendo electrones y los no metales ganando electrones. Para el caso de los metales, disminuye al aumentar o avanzar en el nodo y ascender en el grupo. Y en los no metales sale en el periodo y al ascender en el grupo, ¿no?, es lo contrario, ¿no? En cambio, en los gases nobles, esta reactividad es casi nula, ¿no? Porque ya los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel y eso los hace que sean átomos o elementos estables. Muy bien, ¿no? Vamos a pasar pues entonces ahora a la práctica. A ver, jóvenes, ¿no? Entonces, para pasar a la práctica,
Está bien. Bien, vamos a inicio entonces a la práctica. A ver, chicos, ¿no? En esta práctica pues hay una mixtura de estructura atómica, configuración electrónica y tabla periódica, ¿no? También hay de números cuánticos. Entonces, hay algunos problemitas cuyos, ¿no? Los temas ya hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? Estamos acá enfocando la pizarra para poder desarrollar los ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Desarrollamos el problema número 1. Entonces me dice, si un átomo presenta 11 electrones en el tercer nivel de energía, ¿cuál es el número total de electrones que posee? Entonces, tercer nivel de energía, entonces tenemos que desarrollar la configuración electrónica y decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, acá aparece pues el tercer nivel. Ojo, tenemos acá ya el tercer nivel, pero me dice que en el tercer nivel hay 11 electrones. Entonces tenemos acá el 3p6, ¿ya? Entonces acá hay 2 electrones, acá hay 6 electrones, vamos sumando, me da 8. Luego tengo el 4s2 y sigue el 3 de 10 como máximo. Pero me piden 11 electrones y yo tengo 8. Necesito, entonces me faltan 3 electrones. Entonces acá tengo 3 electrones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Calcular, sumar la cantidad total de electrones, ¿no? Entonces tengo 2, 4, 10, 12, 18, 20 y 23 electrones. Entonces tengo 23 electrones y esa es la respuesta que me están pidiendo, ¿no? Entonces la respuesta va a ser la letra A. La letra A, ¿no? 1A. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Facilito, ¿no? Papayita. Pasamos al número 2. Me dice, hallar el número de masa o masa atómica. Recuerda que el número de masa es el número atómico o el número de electrones o de protones más el número de neutrones. De un átomo que presenta 7 electrones en el segundo nivel. 7 electrones en el segundo nivel. Entonces tenemos 1s2, 2s2, ahí van 2 electrones que piden 7, 2p6. Pero si pongo 6 me suma 8 electrones. Entonces le coloco 5 nada más. Ahí tengo mis 7 electrones en el segundo nivel. En total, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 9 electrones. Tengo 9 electrones. Pero me dice además que los neutrones exceden a 1 en los protones. Entonces, si tengo 9 electrones, voy a tener 9 protones también. En un átomo neutro. Átomo neutro. Así es. Pero me dice que los neutrones exceden en 1 de los protones. Entonces, eso significa que si tengo 9 protones, los neutrones serán 10. Por lo tanto, acá la masa atómica será Z, que es 9,
más los neutrones que son 10, tengo que A, la masa atómica, en total es 19. Por lo tanto, la respuesta para la número 2 es la letra E. Letra E. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Fácil hasta ahora? Facilita. Veamos acá. En la número 3 me da una especie electrónica o una especie química en donde tengo un símbolo E cualquiera, un número atómico X por la posición en que se encuentra y una masa atómica de 2X más 1. Esta masa atómica puede estar acá, como puede estar acá a la izquierda. Entonces me dice que el siguiente elemento presenta 6 neutrones. El número de neutrones es 6. Pero recuerden que para calcular el número de neutrones, tengo que restar la masa atómica menos el número atómico. Entonces la masa atómica es 2X más 1 menos el número atómico que es X. Y esto me da igual a 6. Entonces, haciendo pues cálculos respectivos, X es igual a 5. Entonces, este 5 es la cantidad de ¿qué? De protones y a su vez la cantidad de electrones. Entonces me pregunta cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. Entonces Z es igual a 5. Desarrollo la distribución electrónica. 1s2, 2s2 y 2p. Acá tengo 2 más 2, 4. Y más 1 debe tener 5 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? El último nivel es el 2. Tengo acá 2 más 1, tengo 3 electrones. Entonces, en la número 3 no hay alternativa ahí. La respuesta es 3 electrones. ¿Ya? A ver si toman nota, chicos, chicas, de la respuesta en la número 3, que debe ser 3 electrones. Veamos la número 4. En la número 4 dice, ¿cuál es la configuración electrónica correcta para el átomo de cobre? El cobre tiene un Z igual a 29. Entonces desarrollamos la configuración electrónica para ese cobre. Entonces decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, luego tenemos 4s2 y 3d. Contamos acá hay 10, 20 y acá debe ser 9. Entonces, hay una configuración electrónica más abreviada en donde acá podemos contar con toda facilidad 18 electrones. Entonces, esos 18 electrones se abrevia como la configuración electrónica del gas noble argón, que es igual a 18, seguido de 4s2 y 3 de 9. Y 3 de 9. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa justamente cuando estamos hablando de los orbitales? El orbital D, por su nivel D, tiene 5 orbitales. El menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y acá tengo el 4s. El S es el orbital 0. Entonces acá voy a tener los 9
electrones para D. Primero llevo de izquierda a derecha hacia arriba y luego de izquierda a derecha hacia abajo. Tengo mis 9 electrones. Y acá en el cuarto nivel tengo mis 2 electrones. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo ir a un nivel superior, el 4 es superior a 3, teniendo mis electrones completos, y acá en el nivel inferior me falta un electrón, este de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Ese electrón pasa a tomar esta posición. Entonces, este se va y se coloca acá. Y ya voy a tener por ese lado entonces, que ya no termina en 4s2, 3 de 9, sino termina en 4s1 y 3 de 10. 3 de 10. ¿No? O como está la alternativa A, 3 de 10 y 4s1. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Letra A. ¿Ok, chicos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Quiero que me confirmen si me escuchan. ¿Aló? Brandon, Carlos Enrique, Dana, Frank, Isaías, Jaime, Luzmila, Melody, Piero y Jacqueline. ¿Ya? Muy bien, gracias chicos, gracias. Muy bien, seguimos. No, me imagino que ustedes estarán con su lápiz y papel o su lapicero y desarrollando pues como buenos tigres cada uno de los ejercicios presentados o problemitas. Pasemos hasta la 5. Veamos la número 5. En la número 5 me presenta un átomo de una masa, de un número de masa igual a 70. Entonces, un átomo, un número de masa igual a 70. Dice, determine el número de neutrones, sabiendo que su nivel P del cuarto nivel tiene un solo orbital apareado. Entonces, para calcular los neutrones necesito conocer también el número Z, el número atómico. Y para eso me dan ese dato. Entonces me dice, en su nivel P del cuarto nivel, ahí está, más o menos así. Tiene un solo orbital apareado. Entonces recordemos que el orbital P está dividido en 3 partes. Menos 1, 0 y más 1. Y ese orbital debe tener 6 electrones como máximo. O sea, 2 en cada uno, en cada orbital. Pero dice que solamente tiene un orbital apareado. Entonces tenemos acá 3 electrones, cada uno en su orbital respectivo, y acá un electrón formando una pareja, por lo tanto este es un orbital apareado. Eso significa que en ese nivel P tengo 4 electrones. Entonces tengo que desarrollar mi distribución electrónica y termina en 4p4. Entonces vamos a borrar esta partecita para poder desarrollar esa distribución electrónica como debe ser. Entonces tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10 y 4p4. Y ahí le tengo mi configuración electrónica. Y tengo 10, 20, 30, 34 electrones. Y eso me indica un número atómico igual a 34. Entonces, si me pide calcular los neutrones, digo 70 menos 34 me va a dar 36, que es la cantidad de neutrones que hay en ese átomo. Entonces, la respuesta será la letra D. Respuesta D.
Muy bien, Melody, muy bien, 36. Así es, muy bien, Jaime también, 36. ¿No? Muy bien, me da gusto que estén participando. Sigamos entonces. Dice, un átomo tiene los siguientes números cuánticos. Me preguntan, ¿cuál es su número atómico? Muy sencillo. Observa, mira. Entonces, los números cuánticos son n igual a 3, l igual a 2. O sea, mira, n igual a 3, l igual a 2, m es igual a 0 y s menos un medio. ¿Ok? Entonces, este me indica el nivel 3. L es el subnivel. Recuerda que para S es 0, para P es 1, D2, acuérdate, D2, y para F es 3. Entonces, si L2 significa que el subnivel es D. Y el subnivel D tiene 5 orbitales. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Este 0 me indica que el último electrón cae justamente en ese orbital 0. Entonces los electrones, lo voy a dibujar así, de izquierda a derecha. 1, 2, 3. Ahí está. Pero este S me dice que es menos un medio. Entonces, recuerda que cuando el electrón está hacia arriba es más un medio y cuando apunta hacia abajo es menos un medio. Entonces, me dice que es menos un medio, yo voy a continuar. Continúo y me detengo acá en el último electrón. Hacia abajo, menos un medio. ¿Cuántos tengo? 5 más 3, 8. Entonces tengo acá 8 electrones. Entonces, tengo que hacer mi regla serrucho, mi distribución electrónica, mi si sopa, se da pensión, se fue de paseo, hasta llegar al 3 de 8. Entonces tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y termino en 3 de 8. ¿Y cuento los electrones? 10, 20 y 28. Y la respuesta entonces finalmente es la letra E. Letra E. Sencillo, fácil. Muy bien, 28 Melody, perfecto Melody, ¿no? Eres una campeona. Seguimos. Entonces, así deben estar pues chicos, chicas, pilas ustedes desarrollando, gozando de sus ejercicios, de sus problemas. Una pregunta pues, de teoría, una pregunta teórica, la número 7. Me dice, señale con V si es verdadero y con F si es falso. Entonces me dice, ¿no? Son preguntas de teoría. Schrödinger en 1926 encontró una ecuación para el movimiento del electrón del átomo de hidrógeno y del cual se originan los números cuánticos N, L, M y S. Así es, Schrödinger es el que, ¿no?, te puede realizar una fórmula o ecuación matemática muy compleja, ¿no? Encuentra pues que la solución son esos números cuánticos, ¿no? Entonces la primera es verdadera. Luego me dice que N es el número cuántico principal que nos indica la forma del orbital. Eso es totalmente falso, ¿no? No me indica, ¿no? El número cuántico principal no me indica la forma, sino me indica el nivel de energía. Luego, ¿no? Entonces la segunda es falso. L es el número cuántico azimutal, sí, es verdad, pero no nos indica el tamaño del orbital, nos indica el subnivel. Por lo tanto, la segunda es F. O sea, falso.
Y la última, el último paréntesis, los valores de S son más un medio, menos un medio. Acá está, mira, lo tienes acá en la pizarra, ¿no? Y lo de L son 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, ese es verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E, la 7E. Verdadero, falso, falso, verdadero. Hacemos a la número 8. También una pregunta de teoría. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa con respecto al calcio, ¿no? Entonces, ahí de repente quizás, ¿no?, está un poquito medio rara esos números. Entonces, así debe decir, ¿no? 20, calcio 20 y acá por acá 40. ¿Ok? Así debe decir. Perdón. Entonces, seguimos. La número 8. Y se presenta el mismo número de protones, electrones y electrones. Me está preguntando cuál es la proposición falsa, ¿no? La letra A es correcta, ¿no? Tiene 20 protones, 20 electrones, y si restamos 40 menos 20, me da los 20 neutrones. Es isótono del elemento que presenta 20 neutrones. Si tiene 20 neutrones, será isótono con otro elemento que también tenga 20 neutrones. Este también es verdadero. La C, el número total de electrones en los subniveles P es 12. Entonces tenemos que desarrollar la estructura electrónica para poder determinar si P tiene 12 electrones. Entonces tiene 20 electrones acá en total. Decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2, ¿no? Acá tengo 10 y 20 electrones. Y dice que su nivel P, los electrones en total son 12. Entonces contamos acá, mira. Entonces acá hay 6 electrones y por acá también hay 6 electrones. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos suma? 2 electrones. Entonces la letra C es correcta. La letra D tiene 3 electrones desapareados. Entonces, por acá, en su nivel S, observa, mira, en su nivel S tiene un solo orbital y tiene 1 y 2 electrones. Entonces, todos los S tienen 2 electrones. ¿Estamos bien? En su nivel P tiene 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. Y deben tener, pues, ellos los 6 electrones en total, ¿no? 6 electrones. Entonces, los P también tienen 6 electrones. Entonces, no hay ninguno que tenga 3 electrones desapareados. Por lo tanto, la respuesta de la 8 es la letra D. 8D, ¿no? Muy bien. Así el Melody. 8D. Hacemos a ver la número 9. Pregunta 9. La 8, veamos la 9. En la número 9 me dice que el catión, este catión divalente, más 2, presenta solo 3 capas, o sea, 3 niveles de energía, con un número máximo de electrones. Determine el número de masa del otro átomo que sea isótopo del argón. Hay una pequeña corrección, me van a disculpar, en lugar de isótopo debe decir isótono. Isótono con el argón. El argón acá es 18 y 40. Eso significa que el argón tiene 22 neutrones. Para que sea isótono, el otro átomo también tiene que tener 22 electrones. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos.
Entonces, desarrollamos la estructura de Lewis, o perdón, la distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tenemos ahí tercer nivel, ¿no? Si nosotros continuamos, pasamos al 4s2 y me dice que tiene solo 3 capas con un número máximo de electrones. Entonces ya no pasamos acá a nivel 4, lo que ya nos estamos pasando ya. Entonces el número máximo de electrones significa que todos los niveles están llenos. Entonces si nosotros contamos acá, vamos a tener 18 electrones. Tenemos 18 electrones. ¿Ya? Entonces, este de acá tiene un número atómico, Z. Entonces, ese Z pierde 2 electrones. Al perder 2 electrones, me da un total de 18 electrones. Eso significa que el número atómico será igual a 20. Si tiene 20 electrones o un número atómico igual a 20, entonces yo quiero calcular el número de masa. Entonces voy a tener 20 más 22, que son los neutrones, que es isótono con el argón. Entonces el número de masa va a ser igual a ¿cuánto? 20 más 22, 42. Por lo tanto, la respuesta va a ser la letra C. Letra C. Pasemos al número 10. Dice, ¿cuál es Z? ¿Cuál es un número atómico de un átomo que posee 3 electrones en su cuarto nivel? Entonces, todos estos ejercicios son más o menos parecidos. Entonces, vamos a de acá, desarrollamos esto y vamos a pasar a otro que tenga, ¿no?, otro grado de dificultad. Entonces, tenemos acá, me dice que posee 3 electrones en su cuarto nivel. Decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, cuarto nivel, 4s2, luego sigue 3 de 10, y pasamos otra vez al cuarto nivel, ¿no?, que sería el 4p, me dice que tiene 3 electrones. Entonces acá tengo 2 y acá sería 1 para que sean los 3 electrones. 3 electrones. Entonces cuento 10, perdón, acá me salté, disculpen. Ahí vamos. Es importante darse cuenta del error a su debido momento, ¿no? A ver, disculpen, me salté acá. Ustedes no dicen nada, se quedan calladitos. Otra vez, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, acá me salté 3p6, 4s2, 3 de 10 y 4p1. Entonces acá tengo los 3 electrones. Entonces acá tengo 10, 20, 30, 31. Un Z igual a 31. Y esa es la respuesta. La letra E. Respuesta E. ¿Ok? Entonces todos estos problemitas, ejercicios, son de esta misma naturaleza. Igual a 11. La 12, similar a la que estábamos trabajando. La número 13. La 14. Y tenemos una pregunta teórica. Vayamos a desarrollarla.
Entonces me dice, en la número 15, dice, la distribución electrónica se realiza de menor a mayor energía relativa, sí, es verdadera. La energía relativa depende del número cuántico principal y secundario y es independiente de M y S, también es verdadera. 3D tiene más energía que 4S y se llenará con los electrones luego de 4S. El orden de llenado de 4S y 3D también verdadera, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que la energía relativa estaba dada por esta fórmula, N más L. Entonces fíjense, en la letra C, N es 3 y D habíamos dicho que es 2. Entonces la energía relativa en ese caso es 5, ¿no? Para el 3D. Y para el 4, el 4S, N es 4 y S es 0. 4 más 0 es 4. Entonces, ¿no? El 3D tiene mayor energía relativa que el 4S. Entonces, al tener mayor energía relativa significa que es más inestable. Por lo tanto, se va a llenar, ¿no? En sentido contrario, 4S 3D. Entonces, ahí tenemos esa opción que es verdadera. La letra D, un orbital es más estable cuando la energía negativa es la más posible. Eso es falso, ¿no? Consecuencia de la letra C. Y la letra E, ¿no? Ahí no figura la letra E, pero la E es, los orbitales generados son aquellos que tienen igual energía relativa, verdadera. Entonces la respuesta, ¿no? De la número 15, que me pregunta cuál es la incorrecta, es la letra D, 15D. La 15D. ¿No? Tenemos acá los números cuánticos, ya esto hemos estado trabajando. También ya lo hemos trabajado la clase pasada. Entonces me permiten, voy a ir pasando para ubicarnos en lo que es la tabla periódica. También hemos trabajado la clase anterior. Ahora sí, ¿no? Este sí es una pregunta, ¿no? Que son preguntas, las que siguen son preguntas que corresponden a la tabla periódica. Entonces vamos a ir desarrollándolas. Las anteriores ya quedan pues como ejercicios para ustedes, para que practiquen. La 31. Me dice, indique verdadero o falso según corresponda. Los metales son más abundantes que los no metales en la tabla periódica. Es verdadera, ¿no? Recuerden ustedes la tabla periódica que, ¿no?, les mostré y que ustedes de seguro que tienen en casa y la están manejando en este momento. Es verdadera. La segunda opción o proposición me dice que los metales conducen bien el calor y la corriente eléctrica, por supuesto, es verdadera. Son metales líquidos, el mercurio, el bromo, el aluminio, el plomo. Falso, el único líquido es el mercurio y además el bromo es un no metal, no es un metal. Entonces la 3 es falsa. Y la oxidación es propiedad común en los no metales. Incorrecto, ¿no? Esa es falsa. Entonces la respuesta correcta es la letra E. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿No? Muy bien. Muy bien, Melody. Creo que es la única que está acá bastante atenta y participando. La número 32. Me dice, ¿cuál de las siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo
de la tabla periódica. Entonces, el helio y el argón son gases nobles. El oxígeno y el azufre pertenecen al grupo 6, 6A. El sodio y el calcio pertenece al grupo 1A, mientras que el calcio pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, la respuesta sería la 32C. 32C. Pregunta 33. Marque verdadero o falso a cada proposición. No es proporción, sino cada proposición. En el orden de conducción de la corriente eléctrica tenemos la plata, el cobre, el oro, el aluminio, es verdadera. Los no metales presentan lustre al exponerse a la luz, es falso. Los no metales son opacos, no tienen brillo. La 3, los metaloides no conducen la corriente eléctrica, sí conducen la corriente eléctrica, no es tanto como los metales, ni tampoco no conducen nada como los no metales, ¿no? Sí conducen, ¿no? En menor proporción, pero sí lo hacen. Por lo tanto, ¿no? Tenemos verdadero, falso, falso, la respuesta sería la letra A, 33A. ¿No? Muchos de estos de preguntas de la tabla periódica son preguntas teóricas. La 34, ¿no? Señale verdadero o falso verdadero según corresponda acerca de la tabla periódica moderna. La primera proposición nos dice: los elementos están ordenados en función de su configuración electrónica, verdadero. Los elementos están agrupados en 7 periodos, sí, y en 18 grupos también. Cada periodo comienza con un metal alcalino, sí, tenemos acá a la derecha, y termina con un gas noble, a la izquierda, comienza con un metal alcalino y termina a la derecha con un gas noble, también verdadero. Por lo tanto, las tres proposiciones son